Cada noche, cuando los otros niños se habían quedado dormidos, la niña de 6 años se deslizaba de la cama, se acurrucaba en el rincón oscuro de un armario desgastado y apretaba una fotografía arrugada contra su pecho, como si fuera lo único que la mantenía con vida. Sus labios se movían en la oscuridad, susurrándole al hombre de la foto palabras que nadie más podía oír. Nadie en el orfanato de Santa Anony sabía quién era ese hombre. Nadie sabía que a 20 metros de distancia, en el corazón de Chicago, él estaba sentado solo en un ático. Estaba en lo alto de la torre más alta de la ciudad. Allí, todo el inframundo se inclinaba ante el nombre de Santoro. Él no era consciente de que su única sangre y carne estaba acurrucada en un armario estrecho, esperando a alguien que nunca vendría. Llevaba 3 años esperando así. 14 familias habían venido a verla y se habían marchado. Decían que era demasiado callada. Decían que sus ojos eran demasiado tristes. Decían que parecía haber presenciado cosas que ningún niño debería ver. Y tenían razón. Pero esta noche, mientras apretaba la fotografía contra su pecho y cerraba los ojos, no sabía algo. El milagro en el que había dejado de creer estaba a punto de llamar a su puerta. Llegaría en la forma de un hombre al que todo Chicago temía, y lo cambiaría todo. A la mañana siguiente, el sol salió sobre Chicago como cualquier otro día, indiferente a las vidas que se desarrollaban bajo su luz. En la oficina del ático de la Torre Santoro, Dominic estaba sentado a la cabeza de una mesa de caoba. Sus ojos grises recorrían los rostros de los 5 hombres reunidos ante él. Eran sus caporegimes, los capitanes que dirigían su imperio mientras él movía los hilos desde arriba. Los federales están husmeando de nuevo, dijo uno de ellos, un hombre corpulento llamado Caruso. Necesitamos limpiar nuestra imagen antes de que empiecen a cavar más hondo. Dominic se reclinó en su silla de cuero, con los dedos entrelazados bajo la barbilla. A los 37 años, había construido un imperio que controlaba la mitad de la industria de la construcción de Chicago, junto con intereses que el público nunca veía. Pero los imperios, sabía, requerían más que poder. Requerían percepción. ¿Qué sugieres? Su voz era tranquila, mesurada. La voz de un hombre que nunca la levantaba porque nunca lo necesitaba. Marcus Webb, su mano derecha y el único hombre en la sala en quien realmente confiaba, dio un paso adelante. Filantropía, donaciones benéficas. Canalizamos dinero hacia causas legítimas, hospitales infantiles, refugios para personas sin hogar, orfanatos. A la prensa le encanta eso. Hace más difícil que los federales te pinten como un monstruo. Los otros capos murmuraron en acuerdo. Dominic asintió lentamente. Hazlo, pero lo quiero en silencio. Sin conferencias de prensa, sin sesiones de fotos, solo el dinero. Marcus tomó nota e hizo un gesto a uno de los hombres junto a la puerta. Este trajo una pila de sobres y carpetas. Estos llegaron esta semana, solicitudes de varias organizaciones. Puedo hacer que el contable procese las donaciones habituales. Dominic agitó la mano con desdén. Bien, encárgate. Pero mientras Marcus comenzaba a clasificar la pila, un sobre se deslizó y aterrizó en la mesa frente a Dominic. Era blanco, liso, con una dirección de remitente impresa en simple tinta negra. Hogar para niños de Santa Anony. La mano de Dominic se congeló a medio camino de su taza de café. Santa Anony. El nombre lo golpeó como un puñetazo en el pecho. No había pensado en ese lugar en años. Se había entrenado para no pensar en ello. Pero ahora, al ver esas palabras, los recuerdos volvieron en tropel. Elena, con 20 años, su cabello recogido en una coleta desordenada, riendo mientras le contaba sobre los niños con los que trabajaba. Elena arrastrándolo allí un domingo para ayudar a pintar las paredes. Elena besándolo de despedida en la puerta, prometiendo que lo vería esa noche. Eso fue hace 8 años, antes de que ella desapareciera sin dejar rastro, antes de que él destrozara la ciudad buscándola y no encontrara nada. Cogió el sobre y lo abrió lentamente. Dentro había una solicitud de donación estándar, escrita a máquina, formal. Pedía fondos para reparar el tejado y comprar nuevos suministros. Pero al final alguien había escrito una sola línea en tinta azul.
A veces los milagros vienen de los lugares que menos esperamos. La letra no le era familiar, probablemente de una de las monjas, pero las palabras se envolvieron alrededor de su corazón y lo apretaron. Jefe. Marcus lo observaba con preocupación. ¿Todo bien? Dominic miró la carta durante un largo momento. Luego la dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo de su chaqueta. Despeja mi agenda para esta tarde. Marcus parpadeó. Señor, voy a Santa Anoni personalmente. La habitación se quedó en silencio. En todos sus años dirigiendo la organización, Dominic Santoro nunca había visitado una organización benéfica en persona. Firmaba cheques y seguía adelante. Así es como funcionaba. Pero algo en esas palabras escritas a mano había llegado al lugar frío donde guardaba sus recuerdos de Elena, y se negaba a soltarlo. Prepararé el coche, dijo Marcus en voz baja, sin hacer más preguntas. Una hora después, la escalade negra se alejaba de la Torre Santoro. Se abría paso entre el tráfico de la ciudad hacia las afueras de Chicago, y Dominic Santoro no tenía idea de que se dirigía hacia la hija que nunca supo que existía. La escalade se detuvo frente al hogar para niños de Santa Anoni poco después de las 2 de la tarde. Dominic salió y examinó el edificio que tenía delante. La pintura se desprendía de las paredes en largas y cansadas tiras. Varias ventanas tenían grietas que las recorrían como telarañas. La valla que rodeaba la propiedad se hundía en algunos lugares, unida por el óxido y la esperanza. Aquí era donde Elena había pasado sus fines de semana, dando su tiempo a niños que no tenían a nadie. Casi podía verla caminando por esas puertas, su sonrisa lo suficientemente brillante como para iluminar toda la manzana. Una mujer con un hábito negro salió por la puerta principal y se dirigió hacia él. Era mayor, quizás de 50 y tantos años, con ojos amables que claramente habían visto lo mejor y lo peor de la humanidad. Señor Santoro, extendió la mano. Soy la hermana Mary Catherine. Estamos muy honrados con su visita. Dominic le estrechó la mano, notando los callos en su palma. Esta era una mujer que trabajaba, no solo rezaba. Quería ver el lugar yo mismo antes de tomar cualquier decisión, dijo él. La hermana Mary Catherine asintió y le hizo un gesto para que la siguiera. Por favor, déjeme mostrarle el lugar. El recorrido confirmó lo que Dominic había sospechado desde el exterior. El tejado tenía goteras en 3 lugares, lo que obligaba a los niños a dormir con cubos junto a sus camas cuando llovía. La biblioteca tenía menos de 50 libros, la mayoría de ellos deshaciéndose por los lomos. El equipamiento de la cocina parecía pertenecer a un museo, pero a pesar del deterioro, aquí había calidez. Las paredes estaban cubiertas con dibujos de niños. Los pasillos olían a pan recién hecho, y por todas partes donde miraba, había pequeñas señales de amor luchando contra la pobreza. ¿Cuántos niños viven aquí?, preguntó Dominic. 23 en este momento. La mayoría llega antes de los 5 años. Algunos encuentran familias. La hermana Mary Catherine hizo una pausa. Algunos no. Salieron a un patio donde los niños jugaban bajo el sol de la tarde. Las risas llenaban el aire mientras se perseguían, pateaban balones y se subían a un viejo columpio que crujía con cada movimiento. Dominic los observaba con un interés distante. Su mente ya calculaba cuánto costaría reconstruir este lugar desde cero. Pero entonces sus ojos captaron algo que lo hizo detenerse. Una niña pequeña estaba sentada sola debajo de un enorme roble en el extremo del patio, mientras los otros niños jugaban. Permanecía perfectamente quieta, con las rodillas pegadas al pecho, su cabeza inclinada sobre algo que sostenía en sus manos. Había algo en ella que lo atraía, algo que no podía explicar. La forma en que sus rizos castaños caían sobre sus delgados hombros. La forma en que se sentaba tan pequeña, tan plegada sobre sí misma, como si intentara desaparecer. Antes de darse cuenta de lo que hacía, Dominic caminaba hacia ella. La hermana Mary Catherine lo llamó, pero él no la oyó. Se detuvo a unos metros de la niña y lentamente se arrodilló, poniéndose a su nivel. «Hola», dijo en voz baja. La niña levantó la cabeza y Dominic sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Sus ojos eran verdes. Un verde profundo y sorprendente que solo había visto una vez antes en su vida. Lo miraron sin miedo, sin la timidez que esperaba de un niño al conocer a un extraño. En cambio, lo estudiaron,
lo midieron, como si decidieran si era digno de su atención. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Entonces la niña hizo algo que nunca había hecho con ningún extraño que hubiera venido a Santa Anony. Extendió sus pequeñas manos y le mostró la fotografía que había estado sosteniendo. Dominic la tomó con cuidado, sus dedos rozando los de ella, y el mundo bajo sus pies se desmoronó en polvo. El hombre de la fotografía era él, 8 años más joven. Sonreía a la cámara con el brazo rodeando a una mujer de largos rizos castaños y ojos verdes. Elena. Y la niña que lo miraba tenía esos mismos ojos, ese mismo cabello, esa misma intensidad silenciosa. La fotografía se le escapó de los dedos temblorosos. Dominic se puso de pie de un salto, su rostro perdiendo todo color. Sus manos temblaban mientras miraba la fotografía que yacía en la hierba entre ellos. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo resonar en su cráneo. ¿De dónde sacaste esto? Su voz salió ronca, casi irreconocible incluso para él mismo. La niña se encogió. Se apretó las rodillas más fuerte contra el pecho y se abrazó a sí misma, haciendo su pequeño cuerpo aún más pequeño. Sus ojos verdes, que habían estado tan tranquilos hacía solo unos segundos, ahora se llenaron de un miedo que Dominic reconoció de inmediato. Era el miedo de un niño que espera ser golpeado. La comprensión lo golpeó como una cuchilla en el pecho. Había visto esa mirada antes, en los ojos de hombres que habían sido quebrados por la violencia, en los rostros de personas que habían aprendido que las voces altas siempre llevaban al dolor, pero nunca en los ojos de una niña tan pequeña. Dominic se obligó a respirar. Desapretó los puños, bajó los hombros y lentamente se arrodilló de nuevo a su nivel. Cuando volvió a hablar, su voz era suave, gentil, la voz de un hombre que intentaba desesperadamente no romper algo frágil. Lo siento, dijo en voz baja. No quise asustarte. Solo necesito saber de dónde sacaste esta foto. La niña lo observó durante un largo momento, sus pequeños dedos retorciendo la tela de su vestido gastado. Estaba decidiendo si confiar en él, se dio cuenta, sopesándolo contra cada adulto que la había herido. Luego, con una voz tan pequeña que era apenas más que un susurro, habló. Esta es la mami de Lily. Su diminuto dedo señaló a la mujer de la fotografía. Y papi. Su dedo se movió hacia el hombre, hacia él. Dominic sintió que sus rodillas amenazaban con ceder. El mundo se inclinó y tuvo que apoyar una mano en el suelo para no caer. Papi. La palabra resonó en su mente como un disparo. Miró a la niña, la miró de verdad, y vio lo que de alguna manera se había perdido antes. La forma de su rostro, la curva de su barbilla, la forma en que sus cejas se arqueaban ligeramente cuando pensaba. Se parecía exactamente a Elena. Hermana Mary, su voz se quebró mientras llamaba sin darse la vuelta. Necesito hablar con usted ahora, en privado. La hermana Mary Catherine se acercó apresuradamente, su expresión cambiando de confusión a preocupación al ver el rostro ceniciento de Dominic. Señor Santoro, ¿está todo bien? La niña apenas podía pronunciar las palabras. Hábleme de ella. Todo. La hermana Mary miró a Lily, luego tomó suavemente a Dominic por el codo y lo alejó unos pasos, fuera del alcance del oído. Se llama Lily, comenzó en voz baja. Llegó a nosotros hace 3 años, después de que su tía fuera arrestada por posesión de drogas y abuso infantil. La tía, Patricia, la había acogido después de que su madre falleciera, pero solo quería los pagos de la manutención. Mantenía a Lily encerrada en armarios, la mataba de hambre, la golpeaba por las cosas más pequeñas. La mandíbula de Dominic se tensó hasta dolerle. ¿Y su madre? La pregunta le quemaba la garganta. ¿Cómo se llamaba? La hermana Mary vaciló, como si sintiera el peso de lo que estaba a punto de decir. Elena, dijo en voz baja. Elena Donovan. Murió en un accidente de coche hace 4 años. Lily solo tenía 2. El nombre golpeó a Dominic como un rayo. Elena no había desaparecido. Elena había muerto. Y había dado a luz a su hija. Una hija que nunca supo que existía. Una hija que había pasado los últimos 3 años esperando que alguien la amara. La hermana Mary Catherine llevó a Dominic a su pequeña oficina en la parte trasera del edificio. La habitación era modesta,
con un escritorio de madera, un crucifijo en la pared y pilas de papeles que hablaban de necesidades interminables y recursos limitados. Pero Dominic no vio nada de eso. Su mente todavía estaba dando vueltas, todavía tratando de procesar la verdad imposible que acababa de estrellarse contra su vida. Por favor, siéntese, dijo la hermana Mary con amabilidad. Dominic permaneció de pie. No estaba seguro de que sus piernas le permitieran sentarse aunque quisiera. La monja se dirigió a un viejo archivador en la esquina y sacó una pequeña caja de cartón. Estaba gastada en los bordes y sujeta con una goma elástica. La colocó sobre el escritorio entre ellos. Cuando Lily llegó a nosotros, esto estaba entre sus pertenencias, explicó la hermana Mary. Su tía había tirado la mayoría de las cosas de su madre, pero Lily había escondido esto debajo de su colchón. No dejaba que nadie lo tocara. Le prometí que lo guardaría a salvo hasta que tuviera edad para entender. Dominic miró la caja como si pudiera explotar. Nunca la abrimos, continuó la hermana Mary. Parecía incorrecto, pero hay un sobre dentro dirigido a alguien llamado Dominic. Siempre me pregunté si alguna vez lo encontraríamos. Empujó la caja hacia él y salió silenciosamente de la habitación, cerrando la puerta detrás de ella. Durante un largo momento, Dominic no pudo moverse. Luego, lentamente, extendió la mano y quitó la goma elástica. La tapa de cartón se levantó con un suave susurro. Dentro había un pequeño diario de cuero, sus páginas amarillentas por el tiempo, y un sobre blanco con una sola palabra escrita en el frente, con una caligrafía que habría reconocido en cualquier lugar. Dominic. Sus manos temblaron al coger el sobre. El sello aún estaba intacto, sin tocar durante años esperándolo. Lo abrió con cuidado y desdobló la carta que había dentro. Las palabras se volvieron borrosas mientras sus ojos se llenaban de lágrimas que se negó a dejar caer. Mi queridísimo Dominic, si estás leyendo esto, entonces me he ido. Y de alguna manera esta carta ha llegado a ti. Rezo todos los días para poder dártela yo misma, para explicarte todo cara a cara. Pero si no puedo, por favor, sabe que nunca dejé de amarte. Descubrí que estaba embarazada 2 semanas después de que nos separamos. Quería decírtelo de inmediato. Iba a volver contigo, a rogarte que me perdonaras por haberme ido, pero entonces descubrí algo terrible. Tu primo Vincent ha estado falsificando materiales de construcción durante años. Cemento barato, acero de calidad inferior, informes de seguridad falsificados. 3 trabajadores murieron por su codicia. Dominic, 3 hombres con familias que nunca volverán a verlos. Reuní pruebas. Iba a llevártelas para que te encargaras. Pero Vince se enteró. Vino a mi apartamento y me dijo que si decía una palabra a alguien, me mataría y lo haría parecer un accidente. Huí, no porque temiera por mí, sino porque llevaba a tu hijo. Nuestro hijo. He estado escondiéndome desde entonces, moviéndome de un lugar a otro, tratando de permanecer invisible. Pero estoy cansada, Dominic, y tengo miedo de que un día me encuentre. Si ese día llega, por favor, encuentra a nuestra hija. Por favor, ámala como yo te he amado a ti. Se llama Lily Grace. Lily, porque esa fue la flor que me diste en nuestra primera cita. Grace, porque recé todos los días para que fuera bendecida con protección. Tiene tus ojos cuando piensas. Tiene mi terquedad y tiene un corazón más grande que el de los dos juntos. Encuéntrala, manténla a salvo y dile que su mami la amó más que a nada en este mundo. Tuya para siempre. Elena. Dominic leyó la carta 2 veces, luego una tercera. Sus manos habían dejado de temblar. Sus lágrimas se habían secado antes de poder caer. Lo que quedaba era algo mucho más frío, mucho más peligroso. Vince, su propio primo, su propia sangre, el hombre en quien había confiado la mitad de su imperio. Vince había asesinado a Elena. Vince había dejado huérfana a su hija. Vince había robado 6 años de la vida de Lily y la había dejado sufrir en manos de un monstruo. Dominic dobló la carta con cuidado y la guardó en el bolsillo de su chaqueta, justo al lado de su corazón. Cuando salió de esa oficina, su rostro era de piedra, y en algún lugar de la ciudad, Vincent Santoro no tenía idea de que la muerte venía por él. Dominic salió de la oficina de la hermana Mary e inmediatamente sacó su teléfono. Marcus respondió al primer timbrazo.
Jefe, ¿todo bien? Llevas ahí más de una hora. Necesito que hagas algo por mí. La voz de Dominic era baja, controlada, pero debajo ardía una furia que podía arrasar ciudades. Investiga a Vince, todo. Sus finanzas, sus proyectos, sus contactos. Retrocede 8 años. Y Marcus no puede saberlo. Ni un susurro. Hubo una pausa al otro lado. Marcus había trabajado para Dominic el tiempo suficiente para saber cuándo las preguntas eran bienvenidas y cuándo no. Entendido. Empezaré esta noche. Dominic terminó la llamada y guardó el teléfono en su bolsillo. Se quedó en el pasillo un momento, obligándose a respirar. La rabia dentro de él era un ser vivo, arañándole el pecho, exigiendo sangre. Cada instinto que había perfeccionado durante 2 décadas en el Hampa le gritaba que encontrara a Vince ahora mismo y lo hiciera sufrir. Pero había algo más importante esperándolo afuera. Su hija. Dominic caminó de regreso al patio, sus pasos ahora más lentos, más deliberados. Los otros niños habían sido llamados adentro para sus lecciones de la tarde, pero Lily permanecía bajo el roble, exactamente donde la había dejado. Había recogido la fotografía de donde había caído y la sostenía contra su pecho de nuevo. Sus pequeños dedos la envolvían como un salvavidas. Dominic se acercó en silencio y se sentó en la hierba a su lado. No habló, no intentó alcanzarla. Simplemente se sentó allí, dejando que su presencia se notara sin exigir nada a cambio. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos se movió. El sol de la tarde se filtraba a través de las hojas del roble, proyectando sombras danzantes en el suelo. Un pájaro cantaba en algún lugar de las ramas de arriba, y ellos seguían sentados en silencio. Un hombre que acababa de descubrir que su mundo era una mentira, y una niña que hacía mucho tiempo había dejado de creer en los milagros. Finalmente, Lily giró la cabeza ligeramente y lo miró. Sus ojos verdes viajaron de su rostro a la fotografía y de vuelta. Algo parpadeó en ellos, una chispa de reconocimiento que había estado allí desde el momento en que lo vio por primera vez. «¿Te pareces a este hombre?», dijo en voz baja, señalando la foto. Dominic sintió que se le apretaba la garganta. «Porque soy él, Lily». Las palabras salieron ásperas, inestables. «Soy tu padre». Lily no jadeó, no lloró, no se arrojó a sus brazos como lo hacen los niños en las películas. En cambio, se quedó muy quieta. Sus ojos buscaron en su rostro con una intensidad que ninguna niña de 6 años debería poseer. Estaba buscando la mentira, se dio cuenta, buscando el momento en que él se retractaría de sus palabras, se reiría de ella, se alejaría como todos los demás. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. ¿También dejarás a Lily como todos los demás? La pregunta destrozó algo dentro de Dominic que ni siquiera sabía que existía. Pensó en todas las familias que habían venido a verla y se habían marchado. Pensó en la tía que la había golpeado. Pensó en la madre que la había amado pero no pudo quedarse. Esta niña había sido abandonada por todos en quienes había confiado. Nunca. La palabra vino de algún lugar profundo en su pecho, de un lugar que había cerrado con llave años atrás. «Te juro por mi vida, Lily, que nunca te dejaré». Ella lo miró fijamente durante un largo momento. Luego volvió a mirar la fotografía, sus pequeños hombros todavía encorvados, su cuerpo todavía en guardia. No lo alcanzó, no sonrió, pero tampoco se apartó. Dominic entendió. La confianza no era algo que se pudiera dar con palabras. Tenía que ganarse. Lenta y dolorosamente, momento a momento, él se la ganaría. «Te lo demostraré», susurró, mirando esos ojos verdes que eran tan parecidos a los de Elena. «Y haré que el hombre que hirió a tu madre pague por cada lágrima que has derramado». A la mañana siguiente, Dominic llegó a Santa Anthony con el Dr. Harrison, un médico privado que había servido a la familia Santoro durante 15 años. La hermana Mary Catherine había preparado una pequeña habitación cerca de su oficina para el procedimiento. Se suponía que era simple, solo un rápido hisopado de la mejilla, indoloro y rápido. Pero cuando Lily vio al doctor con su bata blanca, se congeló. Todo su cuerpo se puso rígido. Sus ojos verdes se abrieron con un terror que parecía demasiado grande para una niña tan pequeña.
Se apretó contra la pared. Sus manos se cerraron en puños a los lados. No, susurró. No, doctor, por favor. El doctor Harrison pareció confundido, pero Dominic entendió de inmediato. Recordó lo que la hermana Mary le había contado sobre Patricia, las palizas, los moretones que había que ocultar, las mentiras que Lily debió haber sido obligada a decir cada vez que alguien hacía preguntas. Para esta niña los médicos significaban dolor. Los médicos significaban tener que fingir que todo estaba bien cuando nada estaba bien. Dominic se agachó al nivel de Lily, interponiéndose entre ella y el doctor. Lily, mírame. Sus ojos se dirigieron a su rostro, todavía salvajes de miedo. Este doctor es mi amigo. No te va a hacer daño. Solo necesita tomar una pequeña muestra del interior de tu mejilla. No duele en absoluto. Dominic hizo una pausa y luego añadió, lo haré yo primero. Puedes mirarme, y si duele, te prometo que pararemos. Lily lo miró fijamente, su pecho subiendo y bajando rápidamente. Dominic se volvió hacia el doctor Harrison y extendió la mano. El doctor le pasó un hisopo estéril sin decir palabra. Dominic abrió la boca, pasó el hisopo por el interior de su mejilla y luego lo levantó para que Lily lo viera. ¿Ves? Sin dolor, sin agujas, solo este palito. Lily lo observó con la intensidad de un halcón. Luego, lentamente, parte de la tensión abandonó sus hombros. Miró el hisopo en su mano, luego al doctor Harrison y de nuevo a Dominic. ¿Lily lo hace sola?, preguntó en voz baja. Dominic miró al doctor, quien asintió. Sí, puedes hacerlo tú misma. El doctor Harrison le entregó un hisopo nuevo. Lily lo tomó con dedos temblorosos, lo examinó por un momento y luego lo colocó con cuidado dentro de su mejilla. Cuando lo devolvió, sus ojos se encontraron con los de Dominic. Fue una pequeña victoria, pero fue una victoria al fin y al cabo. Durante los siguientes 3 días, Dominic regresó a Santa Anony todas las tardes. No presionó a Lily para que hablara. No exigió afecto ni confianza. Simplemente se sentó con ella bajo el roble, a veces en silencio, a veces leyendo un libro de cuentos de hadas que la hermana Mary había encontrado en la biblioteca. Al segundo día notó algo extraño. Cuando llamaron a los niños para cenar, Lily no comió todo lo que había en su plato. En cambio, envolvió cuidadosamente un panecillo en una servilleta y se lo guardó en el bolsillo. Esa noche, Dominic le preguntó a la hermana Mary al respecto. El rostro de la monja se entristeció. Esconde comida bajo la almohada. Todas las noches, Patricia solía encerrarla en un armario durante días sin darle de comer. Lily aprendió que si no guardaba comida cuando podía, podría no comer en absoluto. Dominic no dijo nada, pero cuando regresó a su coche esa noche, se sentó en la oscuridad durante 20 minutos, con los nudillos blancos contra el volante. Al tercer día, el doctor Harrison llamó. Los resultados están listos, dijo el doctor. 99.97% de compatibilidad. Lily Grace Donovan es tu hija biológica. Dominic cerró los ojos. Lo había sabido en su corazón desde el momento en que la vio. Pero escuchar las palabras, tener la prueba en sus manos, lo hizo real de una manera que nada más podría. Era suya, su hija, su sangre, su responsabilidad. Ahora nadie puede quitarte de mi lado, se susurró a sí mismo, agarrando el informe del laboratorio como una reliquia sagrada. Pero al otro lado de la ciudad, en una oficina de un rascacielos con vistas al lago, Vincent Santoro escuchaba un informe muy interesante de uno de sus informantes. Su primo había estado visitando un orfanato todos los días durante la última semana, y había una niña allí que parecía interesarle mucho. Vince se reclinó en su silla y sonrió. El teléfono sonó a las 3 de la mañana. Dominic se despertó al instante. Años de vivir en un mundo donde las llamadas nocturnas significaban peligro habían entrenado a su cuerpo para responder sin pensar. Señor Santoro, la voz de la hermana Mary temblaba a través de la línea. Es Lily. Tuvo una pesadilla, una terrible. No para de gritar. He intentado de todo, pero sigue preguntando por usted. Dominic ya se estaba poniendo el abrigo. Estoy en camino. Las calles de Chicago estaban vacías a esa hora, la ciudad envuelta en oscuridad y silencio.
Dominic llevó la Escalade al límite, saltándose semáforos en rojo e ignorando los límites de velocidad hasta que las puertas de hierro de Santa Anony aparecieron en sus faros. La hermana Mary lo recibió en la puerta, con el rostro pálido de preocupación. Está en el dormitorio. Despertó a todos los demás niños. Tuvimos que trasladarlos a otra habitación. Dominic la siguió por los pasillos oscuros hasta que llegaron a los dormitorios de las niñas. Las camas estaban vacías ahora. Sábanas enredadas y almohadas esparcidas por el caos de niños asustados siendo sacados en medio de la noche, excepto por un rincón. La puerta del armario estaba abierta, y dentro, acurrucada en la forma más pequeña posible, estaba Lily. Ya no gritaba. En cambio, estaba sentada con las rodillas pegadas al pecho, meciéndose hacia adelante y hacia atrás. Sus pequeñas manos agarraban crayones y un trozo de papel arrugado. Su rostro estaba surcado de lágrimas, sus ojos abiertos y desenfocados. Dominic se acercó lentamente, con cuidado de no asustarla. «Lily», dijo en voz baja, bajando al suelo fuera del armario. «Soy yo, soy Dominic, tu papi». Sus ojos parpadearon hacia él y algo en ellos cambió. Reconocimiento, alivio, pero también algo más. Algo atormentado. El sueño volvió, susurró. Dominic no se acercó más. Entendió ahora que presionarla solo empeoraría las cosas. «¿Qué soñaste?» Lily bajó la vista al papel en sus manos. Luego, con vacilación, se lo extendió. Dominic lo tomó con delicadeza. El dibujo era tosco, el trabajo de una niña de 6 años con suministros limitados. Pero las imágenes eran lo suficientemente claras como para helarle la sangre. Un coche cayendo por un acantilado. Llamas brotando de los restos. Una mujer con largo cabello castaño extendiendo la mano desde la ventana. Su boca abierta en un grito silencioso. Y de pie en la carretera de arriba, observándolo todo con una sonrisa, había un hombre. Un hombre con una serpiente enrollada alrededor de su cuello. Las manos de Dominic se apretaron sobre el papel. «Lily, ¿quién es este hombre?» La niña tembló. Mami se lo mostró a Lily en el sueño. Mami dijo, «Cuidado con la serpiente». Su voz bajó a un susurro tan débil que tuvo que inclinarse para oírla. «La serpiente quiere hacerle daño a papi». La habitación pareció enfriarse. Dominic miró el dibujo, la tosca serpiente enroscada en la garganta de la figura oscura. Vince tenía un tatuaje en la muñeca. Una serpiente, detallada y amenazante, tatuada allí cuando tenía 22 años porque pensaba que lo hacía parecer peligroso. «Lily», dijo Dominic con cuidado, «¿tu mami viene a ti en sueños a menudo?» La niña asintió lentamente. Mami le dice cosas a Lily, cosas que van a pasar. Hizo una pausa, sus ojos verdes encontrándose con los de él. A veces se hacen realidad. Dominic sintió un escalofrío recorrer su espalda. No creía en fantasmas. No creía en profecías, ni en visiones, ni en mensajes del más allá. Pero al mirar el rostro de su hija, el terror y la certeza en sus ojos, se encontró incapaz de descartar sus palabras por completo. Elena siempre había sido intuitiva, casi inquietantemente. Quizás le había pasado algo de ese don a su hija. O quizás había cosas en este mundo que no se podían explicar. De cualquier manera, el mensaje era claro. Dominic miró el dibujo una vez más, al hombre sonriente con la serpiente alrededor del cuello. Vince pensó que se había salido con la suya con el asesinato. Vince pensó que sus secretos estaban enterrados para siempre. Estaba equivocado. Dominic se quedó con Lily hasta que se durmió. Su pequeño cuerpo finalmente se relajó contra la manta que la hermana Mary había traído al suelo del armario. No intentó moverla a una cama. Entendió ahora que el armario era su santuario, el único lugar donde se sentía lo suficientemente segura como para bajar la guardia. Antes de irse, Lily se movió una vez más. «Papi», murmuró, con los ojos entreabiertos, «estoy aquí». Metió la mano debajo de la almohada y sacó otro trozo de papel, este dibujado más temprano ese día. Se lo apretó en las manos sin decir palabra. Luego cerró los ojos y volvió a dormirse. Dominic esperó hasta estar afuera para mirarlo. El dibujo mostraba el roble en el patio de Santa Anony. Sus ramas se extendían por la página como brazos extendidos.
Y en la base del tronco, marcada claramente con un crayón rojo, había una X. Debajo, con letras temblorosas, Lily había escrito 3 palabras. Mami escondió algo. Dominic miró el dibujo durante mucho tiempo. Elena había sido voluntaria en Santa Anony durante 2 años en la universidad. Conocía cada rincón de este lugar. Si hubiera necesitado esconder algo importante, algo que no podía arriesgarse a que encontraran las personas equivocadas, esta habría sido la ubicación perfecta. Sacó su teléfono y llamó a Marcus. Reúnete conmigo en Santa Anony. Trae palas y no le digas a nadie. A medianoche, los 2 hombres estaban bajo el roble, el patio silencioso y oscuro a su alrededor. Marcus no hizo preguntas. Nunca lo hacía. Simplemente le entregó a Dominic una pala y comenzó a cavar a su lado. Trabajaron en silencio. Los únicos sonidos eran el raspado del metal contra la tierra y el ocasional ulular de un búho en la distancia. Después de 20 minutos, la pala de Marcus golpeó algo duro. «¡Encontré algo!», dijo, cayendo de rodillas. Juntos, retiraron la tierra restante para revelar una caja de metal del tamaño aproximado de una caja de zapatos. Estaba envuelta en plástico grueso para protegerla de la humedad. Dominic la sacó y arrancó el plástico con manos temblorosas. Dentro había una unidad USB, una pila de fotografías y un fajo de documentos sujetos con una goma elástica. Extendió el contenido sobre la hierba y comenzó a examinarlo a la luz de la linterna de Marcus. Las fotografías mostraban obras en construcción, primeros planos de materiales que incluso Dominic podía decir que eran de calidad inferior. Cemento que se desmoronaba antes de haberse fraguado por completo. Vigas de acero con óxido y fracturas visibles. Equipos de seguridad que parecían tener décadas de antigüedad. Los documentos eran copias de contratos, facturas e informes de inspección. Cada uno de ellos había sido falsificado. Las firmas eran falsas. Los números eran mentiras. Y al final de la pila había un correo electrónico impreso con fecha de hace 8 años. Era de Vince a alguien llamado S. La mujer sabe demasiado. Encárgate de ella. Haz que parezca un accidente. Dominic leyó las palabras 3 veces. Luego encontró la unidad USB y la conectó a su teléfono usando un adaptador que Marcus siempre llevaba. La unidad contenía un único archivo de audio. Presionó reproducir. La voz de Vince llenó el aire de la noche. Casual y fría. No me importa cómo lo haga. Sácala de la carretera. Haz que fallen los frenos, lo que sea. Solo asegúrate de que no quede nada que pueda rastrearse hasta mí. Y si tiene alguna prueba, encuéntrala y destrúyela. La grabación terminó. Dominic se sentó inmóvil en la oscuridad, el teléfono todavía en su mano. Su rostro se había convertido en piedra, sin expresión, sin emoción visible, pero sus ojos ardían con un fuego que Marcus nunca había visto antes, ni siquiera en los momentos más oscuros de su trabajo juntos. Durante 8 años, Vince le había sonreído a través de las mesas de las salas de juntas. Durante 8 años, Vince había asistido a cenas familiares, se había reído de sus chistes, había fingido ser su primo leal. Y durante 8 años, Vince había sabido que asesinó a la mujer que Dominic amaba. Jefe, la voz de Marcus era apenas un susurro. ¿Qué quieres hacer? Dominic se levantó lentamente, sacudiéndose la tierra de las rodillas. Cuando habló, su voz era de hielo. Llama a los capos, a todos, excepto a Vince. Diles que necesitamos una reunión familiar esta noche. Marcus asintió y buscó su teléfono. La guerra había comenzado. La reunión tuvo lugar en el sótano de un almacén en el lado sur. Era una de las ubicaciones más seguras de Dominic, revisada semanalmente en busca de micrófonos y custodiada por hombres cuya lealtad había sido probada con sangre. La habitación era austera, solo una mesa larga, una docena de sillas y duras luces fluorescentes que no proyectaban sombras. 4 hombres se sentaron alrededor de la mesa. Caruso, que dirigía los sindicatos de la construcción. Benedetti, que se encargaba de las operaciones de juego. Richie, que controlaba los muelles. Y Fontaine, el mayor de todos, que había servido al padre de Dominic antes que él. Marcus estaba junto a la puerta, con los brazos cruzados, observando. Dominic colocó las fotografías,
los documentos y una computadora portátil sobre la mesa. Lo que estoy a punto de mostrarles no sale de esta habitación, dijo, con voz plana y fría. Cualquiera que hable de esto con alguien fuera de estas paredes me responderá personalmente. Los capos intercambiaron miradas pero no dijeron nada. Conocían a Dominic lo suficiente como para reconocer cuándo no estaba haciendo amenazas, sino declarando hechos. Dominic reprodujo el archivo de audio. La voz de Vince resonó en el sótano, casual y cruel, ordenando el asesinato de una mujer como si estuviera pidiendo el almuerzo. Cuando terminó, el silencio fue absoluto. Esa mujer era Elena Donovan, continuó Dominic, la mujer con la que me iba a casar. Descubrió que Vince había estado usando materiales de calidad inferior en nuestros proyectos de construcción durante años. 3 trabajadores murieron por su codicia. Cuando intentó reunir pruebas, la mandó matar. Esparció las fotografías sobre la mesa. Estaba embarazada cuando huyó. Dio a luz a mi hija, una hija que no supe que existía hasta la semana pasada. Durante 6 años esa niña vivió en el infierno porque Vince quería cubrir sus huellas. El rostro de Caruso se había puesto morado de rabia. Ese hijo de... Se sentó a nuestra mesa, partió el pan con nosotros. Y todo el tiempo nos ha estado robando a la familia también, añadió Marcus, dando un paso adelante. Mi investigación encontró discrepancias en las cuentas de construcción que se remontan a 8 años. Millones de dólares canalizados a cuentas en el extranjero bajo nombres falsos, todo rastreable a Vince. Fontaine, el mayor, habló por primera vez. Su voz era tranquila, pero llevaba el peso de décadas. En el viejo país solo había un castigo por traicionar a la familia: la muerte. Richie estuvo de acuerdo, su mano moviéndose instintivamente hacia la pistola en su cadera. Dominic levantó una mano. No, todavía no. Los capos lo miraron sorprendidos. Vince no merece una muerte rápida. Merece perderlo todo primero. Su dinero, su reputación, su libertad. Quiero que vea cómo todo su mundo se desmorona antes de que enfrente la justicia. Miró alrededor de la mesa, encontrando los ojos de cada hombre. Reunimos más pruebas. Dejamos que siga pensando que está a salvo. Y cuando sea el momento adecuado, le entregamos todo al FBI, que se pudra en una prisión federal por el resto de su miserable vida. Los capos asintieron lentamente, la comprensión amaneciendo en sus rostros. Una bala era misericordia. Una vida tras las rejas era un castigo. Mientras tanto, añadió Dominic, voy a traer a mi hija a casa. Mis abogados ya están trabajando en el papeleo. Nadie la toca, nadie siquiera la mira. ¿Está claro? Clarísimo, dijo Caruso, y los demás lo secundaron. La reunión terminó y los capos se dispersaron en la noche. Pero al otro lado de la ciudad, en su lujoso apartamento con vistas al lago Michigan, Vincent Santoro empezaba a sospechar. Había notado los cambios, las conversaciones susurradas que se detenían cuando entraba en una habitación, las reuniones a las que no era invitado, la forma en que Dominic lo miraba ahora con ojos que no revelaban nada. Y luego estaban los informes de su informante. Dominic había estado visitando un orfanato todos los días durante la última semana. Había una niña allí con la que pasaba horas. Vince miró la fotografía que su hombre había tomado. Una toma granulada de una pequeña figura sentada bajo un árbol. Cabello rizado castaño, ojos verdes, un rostro que parecía inquietantemente familiar. Su sangre se heló. Le habían asegurado que el coche de Elena se había despeñado sin supervivientes. Le habían prometido que no había cabos sueltos. Pero al mirar esta fotografía, a esta niña que se parecía exactamente a la mujer que había ordenado matar hace 8 años, Vince se dio cuenta de que le habían mentido. Hijo de... siseó entre dientes. La niña todavía estaba viva. Vince hizo la llamada desde un teléfono desechable a las 2 de la mañana. Los hombres que contactó no eran parte de la organización Santoro. Eran mercenarios, profesionales que trabajaban para quien pagara el precio más alto y hiciera menos preguntas. Tony Marchetti y Marco Duca habían construido su reputación en base a la eficiencia. Habían hecho desaparecer gente antes, sin dejar rastro, sin pruebas, sin testigos. Hay una niña en el orfanato de Santa Anony, dijo Vince, con voz baja y controlada.
6 años, cabello castaño, ojos verdes. La necesito fuera de aquí esta noche. Hubo una pausa al otro lado. ¿Fuera cómo?, preguntó Tony. Permanentemente. Hazlo limpio. Cuando termines, deja algo que apunte a la familia Castellano. Deja que Dominic piense que sus enemigos lo hicieron. Eso va a costar extra. Pagaré lo que sea necesario. Solo hazlo antes del amanecer. La línea se cortó. Vince se sirvió un vaso de whisky y miró el horizonte de Chicago. Por la mañana, el último cabo suelto estaría atado. La niña desaparecería. Dominic iría a la guerra con los Castellano y nadie conectaría nada de eso con él. Era perfecto. En Santa Anony, la noche era tranquila. Los niños dormían en sus camas. La noche era... Las monjas se habían retirado a sus habitaciones y el viejo edificio crujía y se asentaba en la oscuridad como un ser vivo respirando lentamente. Lily yacía en su cama, pero no estaba dormida. Sus ojos estaban bien abiertos, mirando al techo. El sueño había vuelto, más vívido que nunca. Había visto dos sombras trepando por la valla de hierro. Los había visto moverse en la oscuridad hacia el edificio, con los rostros ocultos, pero sus intenciones claras. Había oído cristales rompiéndose, oído gritos, oído su propio nombre siendo llamado por voces que querían hacerle daño. Y había visto a su madre de pie en un charco de luz blanca, señalando hacia la parte trasera del orfanato. «Corre, Lily. Corre al lugar donde nadie pueda encontrarte. No te detengas hasta que papi venga». Lily se sentó lentamente, su corazón latiendo contra sus costillas. Las otras niñas del dormitorio estaban dormidas. Su respiración era suave y uniforme. Todo parecía normal, todo parecía seguro. Pero Lily sabía que no era así. Había aprendido hace mucho tiempo que el mundo estaba lleno de peligros que los adultos no podían ver. Había aprendido a confiar en sus instintos, a escuchar las advertencias que venían en sueños y sentimientos, y la sensación de hormigueo en la nuca. Y en este momento, cada instinto que tenía le gritaba que se moviera. Se deslizó de la cama sin hacer ruido. Sus pies descalzos tocaron el suelo frío y se estremeció, pero no dudó. Agarró la fotografía de debajo de su almohada y la metió en la cinturilla de su pijama. Luego se arrastró hacia la puerta. El pasillo estaba oscuro, iluminado solo por el tenue resplandor de una luz nocturna cerca del baño. Lily se movió entre las sombras como un fantasma, su pequeño cuerpo presionado contra la pared. Sabía a dónde tenía que ir. El viejo cobertizo de almacenamiento detrás del edificio principal tenía una trampilla que conducía a un pequeño sótano. Lo había descubierto meses atrás, cuando los niños mayores la perseguían, y se había escondido allí durante horas hasta que la hermana Mary la encontró. Nadie más lo sabía. Nadie más cabía por la estrecha abertura. Era su lugar secreto, su lugar seguro. Estaba a mitad de camino del patio cuando lo oyó. Un suave sonido de raspado, como metal contra metal. Se giró y vio dos figuras oscuras trepando por la valla trasera. Su sangre se heló. Por un momento no pudo moverse. El miedo bloqueó sus músculos, congeló el aliento en sus pulmones. Luego, las figuras cayeron al suelo y comenzaron a moverse hacia el edificio. Lily corrió. Detrás de ella, el sonido de cristales rotos explotó en la noche. El grito de la hermana Mary lo siguió, agudo y aterrorizado. Pero Lily no se detuvo. Corrió en la oscuridad, con los pies descalzos golpeando el cemento frío, los pulmones ardiendo, el corazón martilleando tan fuerte que pensó que podría estallar. El cobertizo se cernía delante, una forma negra contra el cielo más oscuro. Se zambulló por la puerta, abrió la trampilla de un tirón y se dejó caer en el sótano de abajo. Luego cerró la puerta sobre ella y se acurrucó en la bola más pequeña que pudo hacer, apretando la fotografía contra su pecho. Y esperó. La alarma en el teléfono de Dominic atravesó el silencio de su dormitorio exactamente a las 2:47 de la mañana. Había instalado el sistema de seguridad en Santa Anony hacía 3 días sin decírselo a nadie excepto a Marcus. Sensores de movimiento en las vallas, cámaras en cada entrada y una alerta directa a su teléfono si algo se activaba. La pantalla mostraba una advertencia roja, brecha en el perímetro, múltiples intrusos. Dominic se levantó de la cama
y se vistió en 30 segundos. Llamó a Marcus mientras corría al garaje. Alguien está en el orfanato. Reúne al equipo ahora. La Escalade rasgó las calles vacías de Chicago, seguida por 2 camionetas negras con 8 de los hombres de más confianza de Dominic. Se saltaron todos los semáforos en rojo, ignoraron todos los límites de velocidad, llevaron sus vehículos al límite. 12 minutos después de que sonara la alarma, se detuvieron bruscamente frente a Santa Anthony. La escena que los recibió fue un caos. La puerta principal colgaba abierta, su cerradura destrozada. Cristales de una ventana rota cubrían el suelo. Los llantos de los niños resonaban desde el interior del edificio, mezclándose con las voces frenéticas de las monjas que intentaban calmarlos. La hermana Mary Catherine estaba sentada en los escalones de la entrada, agarrándose el brazo. La sangre se filtraba entre sus dedos de un corte superficial donde la habían arrojado a un lado. Vinieron por Lily, jadeó cuando vio a Dominic. 2 hombres fueron directamente al dormitorio de las niñas. Dominic no esperó más. Irrumpió por la puerta. Marcus y 4 hombres justo detrás de él. Recorrieron los pasillos con eficiencia practicada, revisando cada habitación, cada rincón. En el dormitorio, encontraron a Tony y Marco destrozando camas y armarios, buscando frenéticamente algo que no podían encontrar. Los 2 intrusos intentaron alcanzar sus armas, pero fueron demasiado lentos. Los hombres de Dominic se abalanzaron sobre ellos en segundos, derribándolos al suelo, desarmándolos con una eficiencia brutal. La nariz de Tony se rompió bajo el puño de Marcus. El brazo de Marcus se partió con un crujido repugnante mientras lo sometían. Pero Dominic apenas se dio cuenta. Sus ojos estaban fijos en la cama de Lily. Estaba vacía. Las sábanas estaban echadas hacia atrás, la almohada todavía con la huella de su pequeña cabeza, pero ella no estaba allí. ¿Dónde está? Dominic agarró a Tony por el cuello y lo levantó del suelo. ¿Dónde está mi hija? El rostro ensangrentado de Tony se torció en una mueca. Nunca la encontramos. La pequeña desapareció antes de que pudiéramos. El puño de Dominic lo silenció. Dejó caer al hombre inconsciente y se dio la vuelta, su mente corriendo. No estaba en su cama, no estaba en el dormitorio. Los intrusos no la habían encontrado, lo que significaba que había huido. ¿Pero a dónde? Y entonces recordó el dibujo, el que Lily le había dado semanas atrás, el que mostraba su escondite cuando los niños mayores la acosaban. Una pequeña puerta escondida bajo el suelo de un viejo edificio en la parte trasera de la propiedad. Dominic corrió, cruzó el patio en segundos, sus pulmones ardiendo, su corazón amenazando con explotar. El cobertizo de almacenamiento se cernía en la oscuridad, su puerta ligeramente entreabierta. La abrió y escaneó el interior con su linterna. Nada, solo muebles viejos, juguetes rotos, suministros olvidados. Pero entonces lo vio. Un contorno tenue en el suelo, apenas visible bajo una capa de polvo. Una trampilla. Se arrodilló y la abrió. El haz de su linterna cortó la oscuridad de abajo, iluminando un espacio apenas lo suficientemente grande para que un hombre adulto se agachara. Y allí, en el rincón, acurrucada en la forma más pequeña posible, estaba Lily. Temblaba violentamente, sus pies descalzos sucios y fríos, sus brazos envueltos alrededor de sí misma. La fotografía estaba apretada contra su pecho, arrugada y húmeda de lágrimas. Pero estaba viva. Lily. La voz de Dominic se quebró. Papi está aquí. Estás a salvo ahora. Por un momento no se movió. Luego levantó la vista y sus ojos verdes se encontraron con los de él. Y por primera vez desde que la había encontrado, Lily lloró, no las lágrimas silenciosas de una niña que había aprendido a sufrir en silencio. No los sollozos ahogados de una niña con miedo a hacer ruido. Eran lágrimas de verdad, fuertes, desordenadas, incontrolables, que sacudían todo su cuerpo mientras Dominic se agachaba y la levantaba en sus brazos. Se aferró a él con una fuerza que parecía imposible para alguien tan pequeño. Sus diminutos dedos agarrando su chaqueta, su rostro enterrado en su hombro. «Viniste», susurró entre sollozos. «Realmente viniste. Siempre vendré por ti», dijo Dominic,
abrazándola con fuerza. Siempre. Dominic sacó a Lily del sótano y no la soltó hasta que llegaron a su ático. Había tomado la decisión en el momento en que la levantó de ese oscuro agujero. No más esperas, no más papeleo, no más dejarla en un lugar donde los monstruos pudieran alcanzarla. Era su hija y volvía a casa. La hermana Mary Catherine, a pesar de su herida, entendió. Simplemente asintió cuando Dominic se lo dijo, con los ojos llenos de lágrimas de alivio. «Cuídala», susurró. «Ha esperado tanto tiempo». En el ático, Isabella, la ama de llaves que había estado con Dominic durante 7 años, había preparado una habitación sin que se lo pidieran. Marcus había llamado antes y ella había trabajado rápidamente, encontrando mantas suaves, pijamas cálidos y una luz nocturna con forma de estrella. Lily se durmió en el sofá de la sala de estar, agotada más allá de las palabras, su pequeña mano todavía agarrando la manga de Dominic. Él se sentó a su lado durante horas, observándola respirar, memorizando cada detalle de su rostro. En el sótano de un almacén, al otro lado de la ciudad, Tony y Marco estaban teniendo una noche muy diferente. Marcus y 3 de los capos se turnaron para hacer preguntas. Los 2 hombres se resistieron al principio, leales al dinero que Vince les había prometido, pero la lealtad tenía sus límites. A las 4 de la mañana, ambos hombres habían confesado todo. La llamada telefónica de Vince, las instrucciones para secuestrar y matar a la niña, el plan para incriminar a la familia Castellano. Marcus grabó cada palabra. Cuando el interrogatorio terminó, le llevó la grabación a Dominic, que todavía estaba sentado junto a su hija dormida. «Tenemos todo lo que necesitamos», dijo Marcus en voz baja. «Di la palabra y Vince estará muerto antes del amanecer». Dominic miró el teléfono en la mano de Marcus, luego a Lily. Su rostro estaba en paz ahora, pero las huellas secas de las lágrimas todavía eran visibles en sus mejillas. Había pasado por tanto dolor, tanto miedo, tanta pérdida, y todo se podía rastrear hasta un solo hombre. Cada instinto que Dominic había desarrollado durante 20 años en el Hampa gritaba por sangre. Vince merecía morir lenta y dolorosamente, suplicando una piedad que nunca llegaría. Pero entonces, Lily se movió en su sueño, murmurando algo ininteligible, y su mano se apretó en su manga. Y Dominic se dio cuenta de algo. No quería que su hija creciera sabiendo que su padre resolvía los problemas con balas. No quería que heredara un legado de violencia y venganza. Quería que creyera en la justicia real, la que provenía de los tribunales y las leyes, y un sistema que hacía responsables a los monstruos. «No», dijo finalmente, «no esta vez». Marcus lo miró con incredulidad. «Llama al FBI. Dales todo, las grabaciones, los documentos, las pruebas de Elena, todo. Deja que los federales lo derriben. Jefe, ¿estás seguro? Una vez que esto llegue a las autoridades, estoy seguro». La voz de Dominic era firme. Vince pasará el resto de su vida en una prisión federal, sin poder, sin dinero, sin respeto, solo un número y una celda. Eso es peor que la muerte para un hombre como él. Marcus asintió lentamente e hizo la llamada. Al mediodía del día siguiente, un equipo de agentes del FBI irrumpió en las oficinas de Santoro Construction. Vince estaba en una reunión con sus contables cuando entraron por la puerta. Apenas tuvo tiempo de levantarse antes de ser arrojado contra la pared, esposado y leído sus derechos. Los empleados observaron en silencio atónito cómo su jefe era arrastrado en desgracia. Su rostro se torció de conmoción y furia. Los equipos de cámaras ya se habían reunido afuera. Helicópteros de noticias sobrevolaban. En una hora, todas las estaciones de televisión de Chicago transmitían la misma historia. El prominente empresario Vincent Santoro arrestado por cargos de asesinato, fraude y conspiración. Las fuentes dicen que las pruebas en su contra son abrumadoras. En el ático, Lily se sentó en el sofá junto a Dominic, mirando la pantalla con los ojos muy abiertos. Vio al hombre siendo llevado esposado, su rostro capturado en una humillación congelada. Luego miró a su padre. «La serpiente se ha ido, papi». Dominic la acercó y le besó la parte superior de la cabeza. «Sí, cariño.
La serpiente se ha ido para siempre. Una semana después del arresto de Vince, el juez firmó los papeles finales. Dominic se sentó en la sala del tribunal con Lily a su lado, su pequeña mano envuelta firmemente alrededor de sus dedos. Cuando el juez declaró que Lily Grace Donovan era ahora legalmente Lily Grace Santoro, ella miró a su padre con esos ojos verdes que todavía contenían demasiada cautela para una niña de su edad. Ahora es real, susurró. Es real, confirmó Dominic. Eres mi hija para siempre. El ático se había transformado durante su semana de procedimientos legales. Isabella había supervisado todo, consultando con expertos en desarrollo infantil, diseñadores de interiores y cualquier otra persona que pudiera saber lo que una niña de 6 años necesitaba para sentirse en casa. La habitación de Lily estaba pintada de un suave lavanda, su color favorito, descubierto durante una conversación casual en Santa Anony. La cama era más pequeña que los muebles macizos del resto del ático, del tamaño justo para una niña pequeña. Las estanterías cubrían las paredes, llenas de libros, peluches y materiales de arte. Un asiento junto a la ventana daba a la ciudad, lleno de cojines en tonos de púrpura y plata. Era una habitación digna de una princesa. Pero en la primera noche, Lily no pudo dormir en ella. Isabella la encontró a las 2 de la mañana, acurrucada en una bola apretada en el fondo del vestidor, la fotografía de sus padres apretada contra su pecho. «Señor Santoro», dijo Isabella en voz baja, despertando a Dominic en su estudio, donde se había quedado dormido revisando documentos. «Debería venir a ver esto». El corazón de Dominic se partió cuando vio a su hija acurrucada en la oscuridad, rodeada de zapatos y ropa colgada, sus ojos cerrados con fuerza, pero su cuerpo rígido por la tensión. Entendió de inmediato. Durante años, los armarios habían sido la prisión de Lily. Patricia la había encerrado en ellos como castigo, a veces durante horas, a veces durante la noche, pero también se habían convertido en su refugio, el único lugar lo suficientemente pequeño y oscuro para sentirse segura. La hermosa habitación con su gran cama y ventanas abiertas era demasiado expuesta, demasiado vulnerable. Dominic no intentó moverla. En cambio, fue a su cama, tomó la manta y la almohada y las llevó al armario. Extendió la manta sobre ella con cuidado, metió la almohada debajo de su cabeza y luego se sentó en el suelo justo fuera de la puerta del armario. «Estaré aquí mismo», dijo en voz baja, «toda la noche». Los ojos de Lily se abrieron. Lo miró durante un largo momento, buscando la mentira, esperando que se fuera. No se fue. Cuando se despertó a la mañana siguiente, él todavía estaba allí, con la espalda contra la pared, sus ojos cansados pero vigilantes. La segunda noche, se sentó un poco más lejos del armario, más cerca de la cama. La tercera noche, se sentó en el borde de la cama y le leyó una historia sobre una valiente princesa que enfrentó sus miedos y encontró a su familia. La cuarta noche, Lily se durmió con la cabeza en la almohada de su cama real, aunque sus pies todavía colgaban del borde, listos para correr al armario si era necesario. Para la quinta noche, logró pasar hasta la mañana sin moverse. En la séptima noche, Lily se subió a la cama sin que se lo pidieran. Se subió la manta lavanda hasta la barbilla y miró a Dominic expectante. «¿Un cuento?», preguntó. Le leyó 3. Cuando finalmente se durmió, su respiración suave y uniforme, su pequeña mano descansando sobre la fotografía que ahora estaba en su mesita de noche. Dominic se permitió creer que tal vez, solo tal vez, iban a estar bien. A la mañana siguiente, se despertó con el sonido de pequeños pies que cruzaban el suelo. Abrió los ojos y encontró a Lily de pie junto a su cama, con el pelo enredado por el sueño, sus ojos verdes inseguros. Lily se despertó, dijo en voz baja, y papi no estaba allí. Él la alcanzó y la levantó a la cama a su lado. «Estoy aquí ahora», dijo. «Siempre estaré aquí». Y por primera vez ella sonrió. La doctora Sarah Chen venía al ático 3 veces por semana. Era una psicóloga infantil especializada en traumas, recomendada por uno de los mejores hospitales de Chicago. Era paciente y amable, con una voz suave que nunca presionaba demasiado y ojos que parecían entenderlo todo sin necesidad de que se lo dijeran. Las primeras sesiones, Lily apenas habló.
Se sentaba en el suelo con crayones y papel, dibujando mientras la doctora Chen hablaba en voz baja sobre nada en particular. Pero lentamente, los dibujos comenzaron a contar historias. Una niña encerrada en una habitación oscura, una mujer con cabello castaño llorando, un monstruo con dientes afilados y ojos fríos. La doctora Chen no se inmutó ante nada de eso. Simplemente escuchó, hizo preguntas cuidadosas y ayudó a Lily a poner palabras a las pesadillas que había llevado sola durante tanto tiempo. Al final del primer mes, los cambios eran visibles. Lily dejó de esconder comida debajo de su almohada. Empezó a dejar la puerta del armario abierta cuando dormía. Comenzó a hablar en frases completas en lugar de fragmentos susurrados. Su voz se fortalecía con cada día que pasaba. Y Dominic, el hombre que había dirigido un imperio criminal con fría precisión, estaba aprendiendo a ser padre. Vio 20 tutoriales de video diferentes antes de intentar trenzar el cabello de Lily. El primer intento fue un desastre, torcido y abultado. Pero Lily lo llevó al desayuno de todos modos, porque papi lo había hecho. Quemó 3 sartenes tratando de cocinar sus huevos favoritos. Isabella finalmente le prohibió acercarse a la estufa, pero no antes de que Lily hubiera aprendido a amar el sabor de los huevos revueltos ligeramente quemados, porque estaban hechos con amor. Cada noche le leía cuentos. Su voz profunda, entrenada para mandar en salas llenas de hombres peligrosos, se suavizaba hasta volverse casi irreconocible mientras narraba cuentos de princesas y dragones y finales felices. A veces Lily corregía su pronunciación de palabras mágicas. A veces se dormía antes del final, pero siempre pedía un capítulo más. Marcus se convirtió en el tío Marcus, un título que aceptó con una torpe vergüenza que no engañaba a nadie. Le enseñó a Lily a jugar al ajedrez los domingos por la tarde, dejándola ganar lo suficiente para mantenerla interesada mientras le enseñaba sutilmente estrategia y paciencia. Isabella se convirtió en una presencia constante, estable y cálida. Trenzaba el cabello de Lily correctamente, le enseñó a hornear galletas y siempre estaba allí con un vaso de leche y un oído atento cuando llegaban las pesadillas. El ático, que una vez fue un frío monumento al poder y la soledad, comenzó a llenarse con los sonidos de la vida. Risas resonando en los suelos de mármol, pequeños pasos corriendo por los pasillos, el olor a galletas horneándose por la tarde. Una noche, Dominic llegó tarde a casa de una reunión. El tráfico había sido terrible y su teléfono se había quedado sin batería, impidiéndole llamar. Para cuando las puertas del ascensor se abrieron, eran casi las 8, 2 horas después de la hora habitual de la cena de Lily. Ella estaba esperando en la puerta. Sus ojos verdes estaban enrojecidos. Sus pequeñas manos se retorcían frente a ella. Cuando lo vio, el alivio inundó su rostro, seguido inmediatamente por algo que parecía casi ira. Lily tenía miedo, dijo, con la voz temblorosa. Lily tenía miedo de que papi no volviera. Dominic sintió que su corazón se partía. Se arrodilló y la abrazó, sosteniéndola con fuerza contra su pecho. Lo siento, susurró en su cabello. Lo siento mucho. Siempre volveré, Lily. Siempre, pase lo que pase. Se aferró a él durante mucho tiempo, su pequeño cuerpo temblando con la fuerza de las emociones que todavía estaba aprendiendo a expresar. Y Dominic se dio cuenta, sosteniendo a su hija en la puerta de su casa, de que había cambiado. El hielo que había rodeado su corazón durante décadas se estaba derritiendo. Los muros que había construido para sobrevivir en un mundo brutal se estaban desmoronando. Por ella, por esta pequeña, valiente y rota niña que le había enseñado lo que significaba amar algo más que a sí mismo. Y Lily, la niña que una vez creyó que era invisible, comenzaba lentamente a comprender que importaba, que era deseada, que merecía ser amada. El juicio de Vincent Santoro comenzó un lunes frío de noviembre. El Tribunal Federal estaba rodeado de cámaras de noticias y reporteros, todos hambrientos de detalles sobre el empresario cuyos crímenes habían conmocionado a la ciudad. En el interior, la fiscalía expuso su caso con una precisión devastadora, presentando pruebas que no dejaban lugar a dudas. Los contratos falsificados, los materiales de calidad inferior, la muerte de 3 trabajadores de la construcción,
la orden grabada de asesinar a Elena Donovan y el intento de secuestro de una niña de 6 años. Lily era demasiado joven para subir al estrado en persona. El juez había aceptado permitir su testimonio a través de un video grabado con antelación, con la doctora Chen presente para asegurarse de que no sufriera más traumas. Durante semanas, la doctora Chen la había estado preparando. Practicaron cómo responder preguntas. Hablaron sobre lo que significaba decir la verdad. Discutieron lo valiente que era Lily por ayudar a encerrar al hombre malo. Pero la noche antes de la sesión de grabación, las pesadillas volvieron. Dominic se despertó con el sonido de gritos. Corrió a la habitación de Lily y la encontró revolviéndose en su cama, con los ojos cerrados con fuerza, sus pequeños puños golpeando enemigos invisibles. No, por favor, Lily será buena, Lily estará callada. La tomó en sus brazos, sosteniéndola con fuerza contra su pecho hasta que sus gritos se convirtieron en sollozos. Estoy aquí, susurró una y otra vez. Estás a salvo. Estoy aquí. Cuando finalmente se calmó lo suficiente como para hablar, sus palabras salieron en fragmentos rotos. La tía Patricia encerró a Lily en el armario. Durante días, sin comida, sin agua. Lily tenía tanta hambre, tanto miedo. La mandíbula de Dominic se tensó, pero no dijo nada. Solo la abrazó y escuchó. Cuando Lily lloraba, la tía Patricia la golpeaba. Dijo que Lily no valía nada. Dijo que nadie quería a Lily. Dijo que Lily debería haber muerto con mami. Las lágrimas rodaron por el rostro de Dominic en silencio. No intentó detenerlas. Lily intentó ser buena. Intentó estar callada, pero nunca fue suficiente. Nada fue nunca suficiente. Lo miró con esos ojos verdes, tan llenos de dolor y confusión. ¿Por qué me odiaba tanto, papi? Dominic no tenía respuesta. No había una respuesta que tuviera sentido para una niña. Ninguna explicación que pudiera justificar lo que le habían hecho. Así que simplemente la abrazó más fuerte y la dejó llorar hasta que no quedaron más lágrimas. A la mañana siguiente, Lily se sentó frente a la cámara con la doctora Chen a su lado. Su voz era pequeña pero firme mientras respondía a las preguntas del fiscal. Les contó sobre la noche en que los hombres malos llegaron a Santa Anony, sobre esconderse en el sótano, sobre su papi que vino a salvarla. Cuando le preguntaron sobre el hombre que había enviado a esos hombres malos, señaló la fotografía de Vince y dijo claramente, quería hacerle daño a Lily como le hizo daño a mami. La grabación duró 45 minutos. Cuando terminó, Lily salió de la habitación y fue directamente a los brazos de Dominic. ¿Lily fue valiente?, preguntó. La más valiente, dijo él. 3 semanas después, llegó el veredicto. Vincent Santoro fue declarado culpable de todos los cargos. Asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato, fraude, intento de secuestro de un menor. La sentencia, cadena perpetua, en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Dominic vio la cobertura de noticias desde el ático. Lily acurrucada a su lado en el sofá. Cuando el martillo del juez bajó y se anunció la sentencia, Lily miró a su padre con algo parecido al asombro en sus ojos. La serpiente no puede volver nunca más. Nunca, confirmó Dominic. Lily se quedó en silencio por un momento, sus pequeños dedos jugando con el borde de su manta. Luego dijo algo que hizo que el corazón de Dominic se detuviera. Mami sonrió en mi sueño anoche. Él la miró sin atreverse a respirar. Dijo, gracias, papi. Dijo, por ahora, puede descansar. Pasaron 6 meses como un sueño sanador. El ático que una vez fue una fortaleza de soledad, ahora rebosaba de vida. Los dibujos de Lily cubrían la puerta del refrigerador. Su risa resonaba en pasillos que solo habían conocido el silencio durante años. El olor a galletas horneándose los domingos por la tarde se había vuelto tan familiar como el viento de Chicago. Lily comenzó la escuela en una academia privada en el lado norte, elegida por sus clases pequeñas y maestros amables. La primera semana fue difícil. Se aferraba a Dominic al dejarla, sus ojos verdes muy abiertos por el miedo al abandono. Pero para la segunda semana, algo cambió. Su nombre era Emma, una niña alegre con coletas rojas
y una sonrisa desdentada que declaró en el patio de recreo que ella y Lily serían las mejores amigas para siempre. Y así, Lily tuvo a alguien de su edad con quien compartir secretos. Dominic observó la transformación con un asombro silencioso. Su hija, que había estado silenciosa y retraída durante tanto tiempo, ahora llegaba a casa parloteando sobre proyectos de arte, juegos de patio y lo que Emma había dicho en el almuerzo. Se estaba convirtiendo en una niña normal, y él se estaba convirtiendo en un hombre diferente. Las reuniones con los capos se hicieron menos frecuentes. Las llamadas nocturnas sobre problemas de negocios se redirigieron a Marcus. Dominic se encontró delegando cada vez más las operaciones de la organización, centrándose en cambio en la empresa de construcción legítima que llevaba el nombre de su familia. Se dijo a sí mismo que era una decisión estratégica, que alejarse de las sombras protegería a Lily de sus enemigos. Pero la verdad era más simple. No quería que su hija creciera en un mundo de violencia y miedo. No quería que aprendiera que su padre resolvía los problemas con amenazas y derramamiento de sangre. Quería que creyera en un tipo diferente de fuerza. La fuerza para construir en lugar de destruir. La fuerza para perdonar en lugar de vengar. La fuerza para amar sin condiciones. Isabela se había convertido en una parte esencial de su pequeña familia. Estaba allí cada mañana con el desayuno listo. Estaba allí cada tarde cuando Lily llegaba a casa de la escuela. Estaba allí cada noche ayudando con la tarea, leyendo cuentos, besando rodillas raspadas, y en algún momento, sin que ninguno de los dos lo planeara, se había convertido en algo más. Dominic lo notó en pequeños momentos. La forma en que su corazón se elevaba cuando ella entraba en una habitación. La forma en que su sonrisa hacía que el ático se sintiera más cálido. La forma en que miraba a Lily con un amor tan real y feroz como el suyo. Una noche, después de que Isabela se hubiera ido a casa, Lily hizo la pregunta que lo cambió todo. Estaban en su dormitorio lavanda. Dominic leía un libro de cuentos de hadas mientras Lily se acurrucaba bajo sus mantas. Papi. Sí, cariño. ¿Te gusta la señorita Bella? La voz de Dominic vaciló a mitad de la frase. Miró a su hija, que lo observaba con esos sabios ojos verdes. ¿Qué quieres decir? Lily ve como papi mira a la señorita Bella, como si fuera especial. Lily inclinó la cabeza pensativamente. A Lily también le gusta la señorita Bella. Hace buenas galletas y abraza a Lily cuando Lily está triste y nunca grita. Dominic sintió que el calor le subía a las mejillas, una sensación desconocida para un hombre que se enfrentaba a asesinos sin pestañear. La señorita Bella es muy amable, dijo con cuidado. Lily asintió, aparentemente satisfecha con esta respuesta, pero luego añadió con una voz tan pequeña y esperanzada que le dolió el pecho. Si papi quiere, ¿puede Lily llamar a la señorita Bella? Mami Bella. Dominic miró a su hija. Ella le devolvió la mirada con esos ojos verdes que habían visto demasiado dolor y ahora finalmente comenzaban a ver la esperanza. ¿Te gustaría eso? Preguntó en voz baja. Lily asintió, agarrando su manta. Lily nunca tuvo una mami. No una que Lily pueda recordar, y la señorita Bella se siente como debería sentirse una mami. Dominic acercó a su hija y le besó la parte superior de la cabeza. Entonces creo, dijo en voz baja, que tenemos que hablar con la señorita Bella. Dominic se había enfrentado a rivales, negociado con hombres peligrosos y construido un imperio de la nada. Pero nada lo había aterrorizado tanto como planear una propuesta de matrimonio. Reclutó a la única aliada en la que confiaba completamente para esta misión, su hija de 6 años. Lily asumió la tarea con la seriedad de un general preparándose para la batalla. Dibujó diagramas de dónde debían ir las velas. Hizo listas de las flores favoritas de Isabela. Practicó su papel en el plan hasta que pudo recitarlo en sueños. Lily sostendrá la caja del anillo, anunció durante una de sus sesiones de estrategia. Y cuando papi se arrodille, Lily la abrirá como en las películas de princesas. Perfecto, asintió Dominic. Pero había una pregunta que necesitaba hacer antes de que pudieran proceder. Llevó a Lily a su estudio una tarde y abrió la caja fuerte de la pared que ella nunca había visto. Dentro, entre documentos y dinero de emergencia, había una pequeña caja de terciopelo.
Dominic la sacó y se sentó junto a su hija. Este anillo, dijo lentamente, lo compré hace 8 años para tu mami. Iba a pedirle que se casara conmigo, pero desapareció antes de que tuviera la oportunidad. Lily miró la caja con los ojos muy abiertos. Lo he guardado todo este tiempo, continuó Dominic, y ahora necesito preguntarte algo importante. ¿Crees que estaría bien si le diera este anillo a la señorita Bella? ¿O preferirías que comprara uno nuevo? Lily se quedó en silencio durante mucho tiempo. Extendió la mano y tocó la caja de terciopelo con delicadeza, como si fuera algo sagrado. Luego miró a su padre con esos ojos verdes que contenían una sabiduría mucho más allá de sus años. Mami Elena querría que papi fuera feliz, dijo en voz baja. El anillo es el amor de papi. Papi debería dárselo a la señorita Bella. A mami le gustaría eso. Dominic sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Abrazó a Lily con fuerza y la mantuvo allí, maravillado por la extraordinaria niña que Elena le había dado. La propuesta ocurrió un sábado por la noche a principios de primavera. Marcus había ayudado a Lily a colgar luces de hadas en el jardín de la azotea. Las velas parpadeaban en cada superficie. Una mesa para 3 estaba puesta con porcelana fina y flores frescas. Isabela llegó pensando que era una cena familiar informal. Llevaba un sencillo vestido azul, su cabello oscuro suelto sobre los hombros, su sonrisa cálida y desprevenida. Comieron, rieron y hablaron mientras el sol se ponía sobre Chicago, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. Cuando se retiraron los platos de postre, Dominic se levantó. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras se movía alrededor de la mesa. Lily se levantó de su silla y tomó su posición junto a él, agarrando la caja de terciopelo con ambas manos. Los ojos de Isabella se abrieron de par en par cuando Dominic se arrodilló. Isabella dijo, su voz más áspera de lo que pretendía. Entraste en nuestras vidas cuando más te necesitábamos. Amaste a mi hija cuando había olvidado cómo confiar. Hiciste de este ático un hogar. Me hiciste creer que podía ser más de lo que era. Buscó la caja en las manos de Lily. La niña la abrió con una gravedad ceremonial, revelando el anillo de diamantes en su interior. ¿Te casarías con nosotros? Las manos de Isabella volaron a su boca. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Sí, susurró, luego más fuerte, riendo entre lágrimas. Sí, sí, 1000 veces sí. Dominic deslizó el anillo en su dedo y la atrajo a sus brazos. Lily se lanzó sobre ambos, envolviendo sus pequeños brazos alrededor de sus piernas. Ahora Lily tiene papi y mami, gritó, su voz resonando en la azotea. Se quedaron allí juntos, los 3, abrazándose mientras las estrellas emergían sobre Chicago. Esa noche, Lily se durmió más rápido que en meses, y en sus sueños vio a su madre por última vez. Elena estaba de pie en un campo de lirios, su cabello castaño ondeando en una brisa invisible, sus ojos verdes llenos de paz. Le sonrió a Lily, una sonrisa de puro amor y gratitud. Luego levantó la mano en un suave saludo, se giró hacia una cálida luz dorada y se alejó. Lily no lloró cuando despertó. Entendió de alguna manera que su madre finalmente estaba en paz. La boda tuvo lugar en una perfecta tarde de junio, 3 meses después de la propuesta. El jardín de la azotea del ático se había transformado en un paraíso de rosas blancas y música suave. Filas de sillas miraban hacia un arco cubierto de flores donde se llevaría a cabo la ceremonia. Más allá, el horizonte de Chicago se extendía hacia el horizonte, brillando bajo el sol de la tarde. Lily se había estado preparando para este día como si fuera el evento más importante de la historia. Llevaba un vestido blanco con una faja lavanda, sus rizos castaños cuidadosamente arreglados por Isabella esa mañana. En sus manos llevaba una pequeña cesta de pétalos de rosa que había practicado esparcir al menos 50 veces en la última semana. La hermana Mary Catherine se sentó en la primera fila, secándose los ojos con un pañuelo antes de que la ceremonia hubiera comenzado. Se había convertido en una figura de abuela para Lily en los últimos meses, visitándola regularmente y siempre trayendo galletas caseras y abrazos cálidos. Marcus estaba junto a Dominic en el altar, luciendo incómodo en su traje formal, pero negándose a estar en otro lugar. Cuando la música cambió, todos se giraron para mirar.
Isabela apareció al final del pasillo, radiante con un sencillo vestido de marfil. Su cabello oscuro estaba recogido con pequeñas flores y sus ojos brillaban con lágrimas que apenas contenía. Lily caminó delante de ella, esparciendo pétalos con intensa concentración, decidida a cumplir su deber perfectamente. Cuando llegaron al arco, Dominic tomó las manos de Isabela entre las suyas. El oficiante pronunció las palabras tradicionales, pero fueron los votos personales los que hicieron llorar a todos. Isabela, dijo Dominic, su voz profunda y cargada de emoción, me enseñaste que nunca es demasiado tarde para convertirte en el hombre que debías ser. Me diste una familia cuando pensé que pasaría mi vida solo. Prometo amarte, protegerte y estar a tu lado por el resto de mis días. Isabela apretó sus manos. Las lágrimas corrían libremente ahora. Dominic, respondió ella, tú y Lily son mi mundo entero. Prometo ser la esposa que mereces y la madre que Lily necesita. La amaré como si fuera mía. La apreciaré como mi hija y pasaré cada día asegurándome de que sepa lo preciosa que es. Miró a Lily que observaba con ojos brillantes. Prometo ser tu mami, bella, para siempre. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, Lily no esperó permiso. Se lanzó sobre ambos, envolviendo sus brazos alrededor de sus piernas. ¡La familia Santoro! Gritó lo suficientemente fuerte para que todos la oyeran. Los invitados rieron y aplaudieron mientras Dominic levantaba a Lily en sus brazos, y los tres compartieron su primer abrazo como una familia oficial. La recepción estuvo llena de música, baile y más alegría de la que el ático había conocido jamás. A medida que la noche terminaba, Lily tiró de la manga de Dominic. Lily tiene un regalo para papi y mami Bella. Corrió a su habitación y regresó con un trozo de papel doblado cuidadosamente por la mitad. Dentro había un dibujo. 3 figuras estaban en fila, tomadas de la mano. Un hombre alto con cabello oscuro, una mujer con un vestido blanco y una niña pequeña entre ellos, sonriendo más que cualquiera de los otros. Sobre ellos, flotando en un cielo azul salpicado de estrellas amarillas, había un ángel con cabello rizado castaño y ojos verdes. Esta es Mami Elena, explicó Lily, señalando al ángel. Nos está mirando desde el cielo. Está feliz de que Lily tenga una familia ahora. Dominic no pudo hablar. Isabela se arrodilló y abrazó a Lily con fuerza, las lágrimas cayendo sobre los rizos de la niña. Es hermoso, susurró, el regalo más hermoso que alguien me ha dado. Esa noche, después de que los invitados se fueran y las velas se hubieran consumido, Dominic acostó a Lily. Ella lo miró con esos ojos verdes que una vez habían estado tan llenos de miedo y ahora finalmente estaban llenos de paz. Papi, dijo en voz baja. Sí, cariño. Lily ya no es la niña que nadie quería, ¿verdad? Dominic se inclinó y le besó la frente. Nunca más, mi amor. Eres la niña que he estado buscando toda mi vida. Había pasado un año desde la boda y el ático de los Santoro nunca había estado tan lleno de vida. Lily tenía 7 años ahora y la transformación era nada menos que milagrosa. La niña silenciosa y asustada que una vez se había escondido en armarios y susurrado a una fotografía arrugada, había florecido en una niña segura y alegre que llenaba cada habitación con risas. Tenía un grupo de amigas en la escuela liderado por su mejor amiga, Emma. Había descubierto una pasión por la pintura, cubriendo lienzos con colores brillantes e imágenes esperanzadoras. Hablaba libremente, reía a menudo y sonreía con la fácil confianza de una niña que sabía sin ninguna duda que era amada, y en 3 meses se convertiría en hermana mayor. El embarazo de Isabela se había anunciado en una soleada mañana de domingo, y la reacción de Lily había sido inolvidable. Lily será la mejor hermana mayor, había declarado, saltando de arriba abajo con emoción. Lily le enseñará todo al bebé. Cómo dibujar, cómo jugar al ajedrez con el tío Marcus, cómo hacer reír a papi. La guardería ya se estaba preparando junto a la habitación de Lily, pintada de un suave amarillo porque habían decidido mantener el género del bebé en secreto. En el aniversario de la adopción de Lily, la familia hizo un viaje especial. La Escalade Negra se detuvo frente al hogar para niños de Santa Anony. Pero esta vez, Dominic no llegaba como un extraño buscando respuestas. Llegaba como un benefactor, un padre
y un testimonio vivo de los milagros que podían ocurrir dentro de esos muros. El orfanato había sido completamente renovado durante el último año. Techo nuevo, ventanas nuevas, nuevo equipo de juegos, una biblioteca llena de cientos de libros. La Fundación Santoro lo había financiado todo y continuaría apoyando el hogar durante los años venideros. La hermana Mary Catherine los recibió en la puerta con los ojos brillantes de lágrimas de felicidad. «Mírate», le dijo a Lily, ahuecando el rostro de la niña en sus manos curtidas. «Mira la hermosa joven en la que te has convertido». Lily la abrazó con fuerza. Lily volvió para decirles algo importante a los otros niños, dijo. La hermana Mary los llevó al patio donde los niños se habían reunido. Se sentaron en los bancos nuevos, mirando a Lily con ojos curiosos. Lily se paró frente a ellos, de repente tímida, pero luego sintió la mano de su padre en su hombro y la cálida presencia de su madre a su lado. Respiró hondo y habló. Lily solía vivir aquí, comenzó. Lily era la niña que nadie quería. 14 familias vinieron y se fueron. Lily pensó que estaría sola para siempre. Los niños escucharon en silencio, pero Lily estaba equivocada. El papi de Lily estaba ahí fuera todo el tiempo. Simplemente no sabía dónde encontrar a Lily todavía. Y cuando lo hizo, todo cambió. Miró a su alrededor a las pequeñas caras que la observaban. No se rindan, su familia está ahí fuera en alguna parte. Simplemente no los han encontrado todavía. Pero lo harán, Lily lo promete. Dominic observó a su hija con lágrimas en los ojos. Esta era la misma niña que se había escondido en un armario, agarrando una fotografía, susurrando a los padres que pensó que nunca tendría. Ahora se erguía alta, infundiendo esperanza en los corazones de los niños que estaban exactamente donde ella había estado una vez. Más tarde esa noche, de vuelta en el ático, Dominic acostó a Lily. En su mesita de noche, la vieja fotografía todavía ocupaba su lugar de honor, pero ahora estaba rodeada de nuevas fotos. La familia Santoro en Navidad, reunida alrededor de un árbol imponente. El 7º cumpleaños de Lily. Su rostro cubierto de glaseado de chocolate. Unas vacaciones en la playa. Los tres construyendo castillos de arena bajo el sol. El pasado no se olvidaba, pero ya no era una fuente de dolor. Era un recordatorio de lo lejos que habían llegado. «Papi», dijo Lily adormilada. «Sí, cariño. Lily es feliz». Dominic le besó la frente. «Yo también, mi amor. Yo también. Qué hermoso viaje ha sido este». La historia de Lily nos recuerda que los milagros no siempre provienen de la magia. A veces provienen de personas que se niegan a rendirse, de corazones que nunca dejan de amar, y de niños lo suficientemente valientes como para seguir esperando, incluso cuando la esperanza parece imposible. Esta historia nos enseña que cada niño merece una familia, que el amor puede curar las heridas más profundas, que nunca es demasiado tarde para encontrar tu lugar. Ahora, queremos saber de ti. ¿Qué momento de esta historia te conmovió más el corazón? ¿Fue cuando Dominic vio la fotografía por primera vez? ¿Cuando Lily lo llamó papi por primera vez? ¿Cuando se paró frente a esos huérfanos y les dijo que no se rindieran? ¿Crees que cada niño merece ser amado? ¿Alguna vez has presenciado un milagro como este en tu propia vida? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios de abajo. Leemos cada uno de ellos, y tus historias nos inspiran a seguir creando contenido que toca corazones y cambia vidas. Si esta historia te conmovió, por favor, dale un me gusta a este video y compártelo con tus amigos y familiares. Nunca se sabe quién podría necesitar escuchar el mensaje de Lily hoy. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna otra historia poderosa. Publicamos nuevos videos regularmente, cada uno diseñado para inspirar, animar y recordarte la bondad de este mundo. Dinos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Nos encanta conectar con nuestra familia global de espectadores. Te deseamos buena salud, felicidad y paz en tu vida diaria. Que siempre encuentres el amor y el sentido de pertenencia que encontró Lily. Gracias por vernos. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.